a trabajar este año que tiene una nueva modalidad, así que nuevos desafíos otra vez a trabajar. Agradezco la presencia de ustedes en esta clase, ¿no es cierto? Y cualquier consulta ustedes me la van haciendo. El día de hoy solamente voy a entregar las características generales de cómo vamos a empezar a trabajar y los contenidos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que ver. Entonces ahí yo puse bienvenidos a un nuevo año escolar 2021, ¿ya? Entonces mi nombre es Claudia Serna. Ustedes ya tienen los chats de los profesores y ahí me pueden hacer las consultas. Les va a salir un mensaje porque yo los días lunes, en la mañana y en la tarde, martes en la mañana, miércoles en la mañana, jueves en la mañana y viernes en la mañana, hago clases en otro colegio. Entonces, si ustedes me hacen alguna consulta, a lo mejor en ese momento no les voy a poder responder, pero en la tarde sí puedo ver todas las consultas que ustedes hicieron. Ya. Dividí los contenidos en trimestres, ¿ya? Nuestro primer trimestre, que va de marzo a mayo, nosotros vamos a hacer una nivelación de los objetivos priorizados del año 2020. ¿Qué significa? Que si ustedes no estuvieron acá, son nuevos, o no hicieron el tercer nivel básico, o el primer nivel de enseñanza media, ¿no es cierto?, y no estuvieron acá, vamos a hacer una nivelación. Pero también esa nivelación, para yo ver cuál es la base que voy a tomar, también les voy a hacer una prueba de diagnóstico. Esa prueba de diagnóstico no hay que prepararla, no hay que estudiarla, sino que yo quiero saber cuánto saben o cuánto recuerdan. No es más que eso. No se pone notitas, sino que se trabaja con niveles de logro. ¿Ya? Entonces, todo el primer trimestre, a partir desde hoy día hasta APP 27 de mayo, 30 de mayo, vamos a trabajar los objetivos priorizados del 2020 y vamos a hacer una nivelación. Para el segundo trimestre vamos ya a empezar con los contenidos que corresponden a este nivel, que también vamos a trabajar con objetivos priorizados del 2021. Y eso lo vamos a trabajar desde el mes de junio hasta el mes de agosto. Y para el tercer trimestre vamos a partir en el mes de septiembre hasta noviembre, vamos a seguir con los objetivos priorizados del año 2021. ¿Alguna consulta, chiquillos? ¿Todos ustedes vienen del primer nivel medio o son nuevos? ¿Nuevo? ¿Nueva? ¿Vienes del año pasado? ¿Tú eres del año pasado? ¿Y usted? También del año pasado. ¿Y usted? Ya. En el grupo varios son nuevos. Ya. Ya, Benjamín, Milka, Graciela. Y ahí están mandando mensajes. Jesús Pérez, Ya. Sergio Martínez. Yo soy de antes. De antes, ya. Christopher, de antes. Él lee el Christopher, que dijo. Ya. Dayana dice que es nueva. April Torres, nueva. Ya. Entonces la idea es que no se preocupen porque este primer trimestre no es que yo vaya a pasar así, no, esto lo tienen que saber o vamos a ir pasando en banda. Vamos a nivelarlos a todos para que no se preocupen, ¿ya? No hay pruebas, sino que vamos a trabajar con guías de aprendizaje y esas guías de aprendizaje van a tener una pregunta esencial que es la que ustedes van a tener que desarrollar y esa es la que se va a evaluar. No les tienen que ir acumulando las preguntas esenciales, mientras más rápido la resuelvan, para que no se les olvide de qué se trató la clase, es mejor que la resuelvan en la misma tarde o en algún momento en la clase y me pueden preguntar después por WhatsApp, esto es lo que puse, voy bien, tengo que agregar algo más, está incompleto. Usted le saca una foto, me la envía el WhatsApp y yo le digo, está bien, sí, puede agregar algo más, esto faltó, y así vamos a ir trabajando, ¿ya? ¿Qué vamos a trabajar en este primer trimestre? Ahí puse unas imágenes para que más o menos ustedes la relacionen con... Saben o recuerdan, en el mes de marzo vamos a trabajar con el objetivo priorizado que dice describir los diferentes tipos de movimiento en forma cualitativa
y en particular en forma cuantitativa. Los movimientos rectilíneos, uniformes y la caída libre. ¿Qué significa esto, chiquillos? Vamos a hablar de lo que es el movimiento, cómo yo reconozco un movimiento, la trayectoria que hace, cuánto tiempo demora, si es un movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, cuando voy en un vehículo a la misma velocidad a 60 kilómetros por hora y no cambio de 60 kilómetros por hora, ese se llama movimiento rectilíneo uniforme, a pesar de que en el camino puedan haber curvas, pero me voy manteniendo a la misma velocidad. ¿Cuándo hablo de un movimiento rectilíneo acelerado? Cuando yo de repente tengo que frenar, acelero, hay rutas en que puedo ir más rápido, hay otras que me dicen disminuye a 60 y voy cambiando las velocidades. Ahí yo hablo de un movimiento rectilíneo acelerado, porque me va a ir cambiando cada cierto tiempo las velocidades, entonces tengo que sacar una media y decir, así lo tengo que calcular. Y está la caída libre, que la caída libre va a depender de la masa que tenga el cuerpo y de nuestra gravedad, ¿ya? Ahí se trabaja con una constante de aceleración de gravedad y va a depender esa caída libre de cuál es la masa del objeto, ¿ya? Hubo un científico en sus inicios que era Galileo Galilei, él dijo, todos los cuerpos caen a la misma velocidad, pero si yo lo practico me doy cuenta que no todos caen a la misma velocidad. Cuando él hizo esa suposición es cuando los cuerpos están en el vacío, ¿ya? Independiente de la masa que tenga, van a caer juntos a la misma velocidad, independiente si uno tiene más masa o menos masa. Pero acá, en nuestro contexto y con la aceleración de gravedad, vamos a ver que uno va a caer antes y el otro va a caer después, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos que conocer la altura, ver la velocidad inicial, o si es un lanzamiento vertical que primero va a tener que subir, llegar a la altura máxima, luego caer. Ese tipo de ejercicios nosotros vamos a hacer, ¿ya? Yo no solicito de que se aprendan fórmulas, sino que aprendan a desarrollar la fórmula, a descubrir cuáles son los datos que nos está entregando el ejercicio para yo poder resolverlo y buscar cuál es la mejor de las fórmulas que me va a servir para poder lograrlo. Después vamos a trabajar con fenómenos cotidianos que están relacionados con el sonido y con la luz. Ella también está en el marco del movimiento porque el sonido viaja por el espacio a una velocidad lo mismo que la luz, ¿ya? Pero dependiendo, ¿no es cierto?, de ciertos factores es cómo va a ir cambiando la velocidad de la luz o la velocidad del sonido. Por ejemplo, la luz viene viajando en línea recta, pero se va a encontrar que hay una ventana. Esa ventana va a ocasionar que ese rayo luminoso se desvíe un poco, ¿ya? Lo que se llama la refracción de la luz. Y dependiendo del tipo de ventana, cuál es el tipo de vidrio, es si se va a refractar en muchas partes o solamente va a desviar el rayo. Por ejemplo, hay un experimento súper sencillo para demostrarlo, que es cuando usted tiene un vaso con agua y dentro del vaso pone un lápiz. Si yo miro el vaso, veo que el lápiz está quebrado. Eso significa que la luz en el aire tiene una velocidad y bajo el agua ya tiene otra, porque el agua tiene una densidad distinta a la del aire. Entonces yo lo voy a ver cortado. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando podíamos ir a la piscina y el típico juego de lanzar algo a la piscina e ir a encontrarlo. Si yo miraba desde afuera el objeto, yo decía, ahí está, me lanzo y ahí va a estar. Y yo me lanzaba y no la encontraba porque estaba un poco más allá. Eso significa que yo desde afuera, en el aire, tengo una visión distinta a cuando ya estoy dentro del agua, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a ver en relación a la luz y todos los tipos de efectos que tiene. Por ejemplo, si uso espejos de aumento, espejos cóncavos, espejos convexos, los lentes, ¿no es cierto?, de nosotros también tienen una difracción de ese rayo luminoso y también va a depender de las dioptrías que nosotros tengamos. Entonces, todo eso nosotros lo vamos a ir estudiando, ¿ya? Y a reconocer todos los efectos luminosos. En relación al sonido, también vamos a descubrir qué pasa con el sonido, si hace frío, si hace mucho calor, cuánto demora el sonido en llegar a otro lugar. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta ustedes que en una casa, si alguien está en el living viendo televisión y otra persona está en el dormitorio, usted va a escuchar después
el mismo mensaje que está escuchando en la televisión en su dormitorio. ¿Por qué? Porque estamos en distintas habitaciones. La habitación puede tener alfombra, la pared puede ser distinta, hay puerta o no hay puerta. Dependiendo de cuántas cosas yo puse en la habitación, va a ser como yo voy a escuchar ese sonido. A ver, ¿cuánto va a demorar en llegar a mi oído? Y por eso que ocurre esa diferencia en nuestra misma casa cuando escuchamos los sonidos en distintos dormitorios. ¿Ya? También, por ejemplo, si vamos a una catedral o a una iglesia, uno habla y el famoso eco, que uno al final, si está atrás, no sabe qué dijo la persona y es como el chiste del Coco Legrand, que está hablando y uno va escuchando así medio raro. ¿Por qué? Porque ese sonido va a chocar con tantas paredes y tiene tantas formas esa catedral, la forma del techo, de las paredes, como caen, hay entradas, hay salidas, que dependiendo cómo choque con las paredes, es como nosotros lo vamos a recibir, ¿ya? Eso se llama la difracción del sonido. Y también vamos a ver, ¿no es cierto? Y vamos a aplicar ejercicios cuando yo digo objetos que funcionan, como el radar, como sacar una ecografía. ¿Qué pasa con ese sonido? Porque al final lo que se está transmitiendo es cómo se devuelve el sonido. Por ejemplo, un barco que tiene que ir a pescar y le dicen en tal lugar tú vas a encontrar muchos peces. Va con el radar, empieza a ubicar. ¿Y cómo sé yo a qué distancia estoy del objeto? O si hay una piedra o si hay un témpano de hielo. Porque ese radar cuando emite el sonido se me va a devolver, va a chocar. Y lo que demora en ir y chocar con un objeto y devolverse, yo voy a decir a tal distancia estoy. Y eso nosotros también lo podemos calcular. Si voy a un cerro y jugamos al eco, me pongo a gritar y se me devuelve el grito porque choca con otro cerro. Y eso es el eco. Entonces, todos esos fenómenos nosotros los vamos a estudiar. Obviamente que vamos a ir repasando, ver lo principal y viendo, ¿no es cierto?, qué cosa les faltó a ustedes por seguir reforzando en cuanto a este tema. Y ahí nosotros estaríamos terminando con el mes de marzo y seguimos después con abril con otro objetivo priorizado del año 2020 que tiene que ver con reacciones químicas. Ahí yo puse una imagen de una reacción química en donde vamos a tener que reconocer los reactivos o los reactantes y cuáles serían los productos. Recordar, ¿no es cierto? Ustedes ya tienen que saber la simbología, los símbolos de los elementos químicos, cuando estoy formando una molécula, cuando estoy formando un compuesto, para saber cómo trabajar. Y aquí vamos a trabajar lo que se llama la estequiometría, que significa que cuando yo cuente a ambos lados los elementos químicos de esta reacción química, tengo que llegar a lo mismo y decir que esa reacción química está cumpliendo con la ley de Lavoisier, que es la estequiometría, o sea, la igualdad a los resultados. Pero también vamos a conocer los distintos tipos de reacciones químicas. Si son reacciones que desprenden energía, que gastan energía, si son reacciones que grandes o compuestos más pequeños, por ejemplo, parto de un compuesto y se me desintegra en dos, o si parto de uno y el resultado que va a ir cambiando algún tipo de elemento. Entonces vamos a ver con qué tipo de reacción química estamos trabajando. Eso sería para el mes de abril. Y vamos a trabajar con los coeficientes estequiométricos, que significa que si yo tengo que igualar esa ecuación química, ahí donde está el número 2, y acá el 2, ese es un coeficiente estequiométrico, que significa que lo tuve que agregar en la reacción química para poder igualarla. Pero no es porque yo quiera jugar matemáticamente en mi cuaderno con equilibrar, sino que esos coeficientes me van a decir cuánto sustrato, cuántos gramos de sustrato tengo que agregar a la reacción química. Y eso me lo va a ir indicando. Así que ahí vamos a pasar, ¿no es cierto?, por un repaso en el mes de abril con lo que es reacción química. Y en mayo vamos a trabajar con el mundo microscópico de nuestras células, ¿ya? Células procariotas, células eucariotas, que son la animal y la vegetal. Entonces, primero debemos reconocer cuáles son los componentes de una célula que se llaman organelos y qué función cumple cada organelo. Es como pensar en una fábrica. La fábrica tiene un jefe,
Esa fábrica tiene distintos departamentos que cumplen distintas funciones. La célula pasa lo mismo. El núcleo es el jefe. Tiene el material genético y él le va a decir a la célula lo que le falta, lo que tiene que hacer o lo que tiene que enviar. Igual que una fábrica. El jefe tiene que controlar todo y supervisar que todo esté funcionando. Entonces, en un lado yo voy a necesitar energía en esa fábrica, que la célula también produce energía. En otro lado voy a decir, necesito proteínas porque esta persona está en pleno desarrollo, crecimiento, o tiene que formar anticuerpos, o tiene que formar hemoglobina, por lo tanto tiene que fabricar proteínas. Y hay otro organelo que se va a encargar de eso. Y así vamos a ir viendo la función de cada organelo. Y vamos a comparar la célula procariota, qué organelos tiene para funcionar, comparado con una eucariota animal o una vegetal. Y vamos a hacer esa comparación. Y cabe destacar que la procariota significa primitivo, que significa, chiquillo, que cuando recién se formó este planeta, millones de años más tarde, después de tener condiciones completamente inhóspitas, se formó una célula. Y la primera célula que se formó es una procariota. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de bacterias, estamos hablando de microorganismos ancestrales que han vivido millones de años, o sea, lleva mucho más años que una célula animal o una célula vegetal. Y hasta el día de hoy ha podido seguir sobreviviendo a pesar de ser tan simple. ¿Ya? Si usted va a las termas, encontramos bacterias en esas aguas termales, o sea, cómo logra sobrevivir a esas temperaturas. Y es porque en sus inicios lo logró hacer con alta concentración de sal, con gases atmosféricos en donde no había oxígeno, por lo tanto, esa bacteria procariota existe hace millones de años. Pero esa es inofensiva, a nosotros no nos va a hacer daño, ¿ya? Sino que ella es la primera que surgió y a partir de ella se fueron formando otras bacterias, después bacterias que iban a hacer fotosíntesis porque obtuvieron clorofila, hasta llegar, ¿no es cierto?, a la célula animal y vegetal. Pero así ha logrado sobrevivir, pero también en la actualidad encontramos que hay muchas otras bacterias que les llamamos patógenas, que significa que nos causan una enfermedad. Y a pesar de ser una sola célula tan simple, puede ocasionar en nosotros un malestar mayúsculo, por ejemplo, una neumonía, una tuberculosis. Y a pesar de ser una, pucha que sí nos va a hacer pasarla mal. Y esa una se reproduce cada 20 minutos. Por eso que yo en el día me contagié ahora y en la noche ya empiezo con la fiebre. O sea, imagínense, súper simple y tiene esa capacidad. A pesar de la que nosotros tenemos que el animal tiene muchos organelos, muchos otros mecanismos, y así esta otra le logra a veces ganar, introducirse en nuestra célula, introducir, ¿no es cierto?, todo lo que ella trae y reproducirse en nuestro organismo. Entonces nosotros eso vamos a ir reconociendo, vamos a ir viendo las características, yo les voy a hacer dibujar o nombrar las partes, decirme las funciones que cumplen, y si estamos hablando de una célula, decir después, esta célula es capaz de formar este tejido, este órgano, este sistema, y aquí estamos funcionando. Recuerden que cada uno de ustedes partió de una sola célula que se llama cigoto, ¿ya? Y de esa única célula logramos formar un organismo con billones de células. Y células que se van diferenciando en células epiteliales, en células nerviosas, en células pancreáticas, en células de acinos, ¿ya? Distintas células, adipocitos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, porque tiene una capacidad genética. ¿Qué es esa capacidad genética? Que toda esa información genética que a nosotros nos llegó por mi papá y por la mamá, le va a decir a la célula, activa este gen, desactiva este, activa este otro, esta es la función que cumple y en esto te vas a convertir. Y es así como empezamos a formarnos, y es así como empieza a activar y a desactivar genes para darle distintas funciones, y dependiendo de la función que va a cumplir, es la forma que va a tener. El mundo de las células yo lo encuentro maravilloso porque nos explica cómo nos formamos, cómo logramos estar acá, cómo somos capaces de escuchar, poner atención, retener, comer un alimento, transformarlo en energía. Es fantástico conocer cómo vamos funcionando a partir de una célula. Y ahí terminaría el repaso del primer año. Dime. ¿Cuánto es el proceso
No sé si será verdad, pero dicen que uno utiliza solamente el 7% del cerebro. ¿Es así? Lo que pasa es que nosotros tenemos una tremenda masa cerebral y lo único que estamos usando es la corteza, que es una franja que va alrededor. Y todo lo demás se llama núcleos basales negros, núcleos blancos, que pueden cumplir otras funciones, pero la que tú ocupas para memorizar, para el aprendizaje, es una franja muy pequeña. Y esa franja pequeña, si tú la analizas, está dividida en dos. Una que se llama una corteza primitiva, la paleocorteza, y la neocorteza. ¿Qué significa? Que cuando tú naces, ya vienes con información en tu paleocorteza, que te dice cómo pedir alimento a través del llanto, cómo demostrar, ¿no es cierto?, que algo te está pasando, y solamente a través de instintos. Me puedo alimentar y nazco y ya sé succionar. Por eso que el bebé en el vientre, cuando está desarrollándose, empieza a chuparse el dedo, porque está aprendiendo a succionar. Y nace el bebé y sin que nadie le enseña, la mujer se acerca al hijo y empieza a succionar y a beber, porque nacemos con instintos. Y esos instintos vienen desde las razas más antiguas, cuando dice la evolución, ¿no es cierto?, que apareció el hombre. Entonces, eso quedó ahí grabado. Por ejemplo, instintos. Si tengo frío, se me pone la piel de gallina. Eso no lo tuvo que aprender el cerebro, es un instinto. Y hay muchos otros instintos con los cuales nosotros nacemos, y a eso se le llama paleocorteza. Y después, cuando tú empiezas a ser estimulado por objetos, por palabras, o los papás te muestran el mundo exterior, las neuronas empiezan a hacer redes de conexiones y se conectan unas con otras hasta llegar a este momento que ustedes me están escuchando y están entendiendo las palabras, están mirando una imagen y saben de qué se trata, ¿ya? Y esas son conexiones que se armaron. Y en la actualidad la ciencia ha avanzado harto. Antiguamente una persona que tenía una lesión cerebral se quedaba postrada y no podía caminar, no podía mover un brazo y quedaba ahí. En la actualidad se sabe que si yo a esa persona la vuelvo a estimular como si fuera un niño, la persona vuelve a hacer nuevas conexiones y va a ser capaz de tener nuevamente movimiento, de poder tragar el alimento, de poder ponerse de pie y de hablar, porque va a quedar sin el habla dependiendo del área que se le dañó. Y en la actualidad se sabe que podemos formar nuevas redes neuronales, por lo tanto la persona deja de quedar postrada y no como antiguamente que quedaban postrados hasta el día de su muerte. Hoy no, hoy salen adelante. ¿El cerebro tiene que ver con la división de células en el cuerpo? No, el cerebro ya viene por una cantidad de células. Y el cerebro, cuando a ti te dicen, si te das un golpe muy fuerte, se murieron neuronas, es verdad. Esa neurona no vuelve a reproducirse, no vuelve a nacer una nueva neurona porque yo nazco con una cantidad de neuronas. Lo que sí hace es las que quedaron, armar nuevas conexiones para suplir lo que está faltando. Eso sí se hace. Y quería responder también parte de la pregunta de cómo se llama el 7%, que es falso, usamos el 100%, ya que cada parte del cerebro tiene una función diferente para el cuerpo. No, pero él se refería de qué estábamos haciendo, de lo que les vamos almacenando. Obviamente los núcleos basales, la sustancia gris, la sustancia blanca, tienen distintas funciones, motoras, sensitivas, ya mixtas. Yo me refiero porque yo vi un documental que explica que el cerebro humano es un diamante en bruto, que nosotros no lo utilizamos, no le sacamos el mayor jugo, como decirlo una palabra urbana, pero nosotros somos capaces de hacer muchas más cosas de lo que podemos hacer. Nosotros somos capaces de manejar dos computadoras a la vez, de retener mucho más números, lo que no todos los cerebros lo hacen, por eso pregunté así como APP. O sea, nadie hasta el momento ha logrado hacer funcionar todo al 100, porque la neocorteza empieza a almacenar y almacenar información. Por ejemplo, estábamos en básica y nos enseñaron un poema, y a lo mejor el poema no lo dijimos y de repente escuchamos a alguien y recordamos el poema porque estaba almacenado. Pero yo con la nueva información, las nuevas tecnologías, le voy entregando más información a mi cerebro y tiene capacidad de seguir almacenando. No es como los discos duros de un computador que se llenó y tengo que comprar uno nuevo. El cerebro puede seguir. Entonces, a eso se refiere que no estamos usando el 100.
porque le podemos seguir introduciendo información. O sea, ¿qué significa? Ninguna persona me puede decir a mí, yo no soy capaz, yo no entiendo, yo no lo voy a lograr. ¿Qué significa? Que tu cerebro lo va a lograr mientras tú más lo ejercites o lo hagas. Obviamente que hay personas que aprenden más rápido y otras van más pausado. Hay personas que van a aprender leyendo, otras que van a aprender escuchando, otras aprendiendo a través de dibujos. Todos tenemos distintas técnicas y distintas velocidades para aprender. Pero nadie puede decir, yo llegué hasta aquí, ya no avanzo más, yo no aprendí, esto no me entra. Para que eso funcione es porque yo me tengo que esforzar y seguir, ¿ya? Reforzando y repasando. Y eso se refiere que tú le sigues llenando con información. Y esa información tú eres capaz, por ejemplo, las personas adultas mayores con los nuevos teléfonos. Antiguamente era otro teléfono, pero el adulto mayor, a pesar de su edad, es capaz, si quiere y se esfuerza, de aprender a usar WhatsApp, redes sociales y distintas cosas que tiene. Y eso significa que yo le sigo entregando información a mi cerebro. Y si viene un computador con nuevas tecnologías, instrumentos con nuevas tecnologías, yo puedo ser capaz de usar. ¿Ya? Porque el cerebro está ahí, almacenando y almacenando información. Pero ojo, chiquillos, ustedes que ya están en segundo y van a ir a la universidad, no caigan, o a un instituto donde usted quiera seguir estudiando, no caigan en eso de estar sin descanso, estudiar, porque yo no tengo más tiempo, tengo que hacerlo ahora, tengo que sacar la carrera hoy día. Si tú no te das los espacios para descansar, para que tu cerebro también haga otras cosas, hay gente que cae en la esquizofrenia. O una enfermedad que se llama surmenage. O sea, colapsó tu cerebro, porque fue tanto que lo bombardeaste y no le diste los tiempos de relajo. Entonces, eso tampoco hay que hacerlo. O sea, yo puedo aprender, pero tengo que darme mis pausas. Salirme de lo que estoy haciendo, hacer algo distinto, ponerme a cantar, ver una película, ir a dar una vuelta. Y eso me va a generar una pausa. ¿Ya? Eso también ustedes lo tienen que hacer. Es bueno bailar, es bueno reírse, es bueno caminar, es bueno hacer deporte, es bueno distraerse de lo que tú estás haciendo. Por eso que cuando estamos en un colegio, con las 4 horas en clase y así salimos antes, les tienen que dar recreo porque usted se tiene que parar, tiene que salir del ambiente donde estaba, hacer algo distinto para llegar nuevamente a la otra clase con otra disposición y ya más descansado su cerebro. ¿Ya? Cuando a ustedes los abuelitos le dicen come pasas porque te va a servir para la memoria, no es que si yo como pasas voy a ser más inteligente. Mi cerebro gasta mucha glucosa y si yo no he almorzado bien, se me pasó la hora de la 11, comer algo dulce me va a dar glucosa y el cerebro me lo va a agradecer. Y por eso que las personas mayores te lo relacionan con la memoria. Si tú comes pasas, vas a tener mejor memoria. Lo que pasa es que tu cerebro va a tener la energía que necesita. ¿Ya? Entonces no andan tan mal nuestros abuelos o bisabuelos con los dichos que ellos tienen. Es real, porque ellos también lo practicaban. O una persona que trabaja a pleno sol, que se puede deshidratar, le dice, come sal, porque la sal me va a ayudar a retener el agua. ¿Ya? Si es que no tienes en ese minuto agua para hidratarte. Entonces hay distintas formas y esta gente lo aprendió practicando y haciendo cosas, no que se lo enseñaron en el colegio. ¿Ya? Y si ahora me lo dicen, yo ahora lo puedo entender. ¿A qué se refiere cuando me dicen eso? Y de eso se trata. Entonces, todos somos capaces de aprender lo que queramos. Si yo sé leer y sé leer de manera comprensiva, soy capaz de mucho. ¿Cuándo no aprendo? Cuando no sé leer comprensivamente. Y cuando mi vocabulario es muy pobre y no entiendo las palabras que estoy leyendo. Entonces, por eso nosotros antiguamente, yo vengo de la vieja escuela, palabra que uno no conocía, diccionario, sinónimo, antónimo, y teníamos que andar con nuestro diccionario en el colegio todos los días, porque palabra nueva buscábamos. ¿Qué otra palabra se parece a esta o cuáles son distintas a esta? Y antes teníamos esa práctica, lo teníamos que hacer. En cambio, ahora ustedes lo pueden hacer googleando. Pero a veces la gente de floja no googlea y se queda, ya no importa, pero entendí esto otro y me salta esa palabra, total, estoy entendiendo acá. Es bueno, chiquillo, y así mejoran la ortografía también y la comprensión lectora.
¿Ya? Entonces, ahí terminamos nuestro primer trimestre recordando lo que vieron el año anterior. ¿Ya? Segundo trimestre. Ahí puse imágenes, cargas eléctricas, magnetismo, átomos. Que significa que en 3 meses vamos a estudiar todo eso. En junio, y ya estamos hablando de contenido nuevo, de contenido que corresponde al segundo nivel de enseñanza media, ¿ya? Vamos a trabajar con las nociones y las leyes físicas. Pero, ¿qué tipo de leyes físicas? Lo que tenga que ver con carga y corriente eléctrica. Vamos a estudiar carga eléctrica, electricidad, magnetismo, cómo funcionan los imanes, cómo se generan los campos magnéticos, ¿ya? Y eso, a pesar de que vamos a partir por la electricidad y en agosto vamos a hablar del átomo, la electricidad y las cargas eléctricas tienen que ver con átomos. O sea, uno puede haber dicho, debimos haber empezado al contrario, no por electricidad y después átomos. Pero se supone que ustedes en la enseñanza básica ya les dijeron lo que era el átomo, cuando tiene electrones, protones, ¿no es cierto? Y uno puede hacer un pequeño repaso sobre eso para recordar qué es un electrón, un neutrón o un protón. Pero es el átomo con sus cargas eléctricas el que al moverse genera electricidad. Nuestro cuerpo tiene átomos. Si yo ando con una tela que es más de nylon, si usted se la saca, escucha un sonido en la tela. Significa que se cargó eléctricamente con los electrones que tiene su cuerpo, que se fueron liberando. Y si usted lo hace en una pieza oscura, va a generar un destello de una pequeña luz. O la alfombra, si pasamos los pies, también cargamos eléctricamente. Y ahí con los niños, incluso con ustedes, para recordar lo que hacíamos en la infancia, hacemos actividades prácticas. Frotar un globo que suba por la pared pegadito, que el pelo al frotarme con un lápiz separe mi pelo. Eso significa que estoy generando un campo magnético, ¿ya? Y estoy moviendo mis cargas eléctricas, porque mi cuerpo también tiene carga eléctrica. Entonces vamos a ver todas las leyes físicas, conocer lo que es una carga eléctrica, lo que es la corriente eléctrica y todo lo que genera campo magnético. La Tierra tiene un campo magnético, ¿ya? Y eso lo vamos a estudiar, por eso hablamos de polo norte, polo sur, porque esos son sus campos magnéticos. Después vamos a hablar de las nociones y leyes físicas que están relacionadas, ¿no es cierto?, con circuitos eléctricos. Vamos a resolver circuitos eléctricos en paralelo o circuitos eléctricos en serie, ¿ya? Vamos a ser capaces, toda la gente que estudia electricidad, y ojo que ganan bastante, por cada punto que ponen es un valor. Y ustedes pueden trabajar, ¿no es cierto?, y conocer lo que se llaman circuitos paralelos o alternos. Una sala de clase con todo lo que tiene acá hoy en día que ocupa electricidad, ¿será paralelo o será continuo? ¿Saben la diferencia de corriente continua o corriente en circuito paralelo? Yo creo que debe ser continuo porque es un flujo continuo de corriente. Si me hace un cortocircuito el computador y se me apaga el computador, ¿se me va a apagar la pantalla y las luces? Depende si el computador está conectado contigo. No, ¿no es cierto? O yo, por ejemplo, puedo con el interruptor encender las luces de adelante o las luces de atrás. Es que, por ejemplo, si usted tiene, a donde tiene enchufado el computador, lo tiene, y ese cable va directo al cable posible, Son circuitos distintos. Son circuitos distintos. Porque en cada circuito hay que son paralelos, como decía. Paralelo continuo. Claro. Entonces, cuando son paralelos, supone que, por ejemplo, el circuito tiene acá y acá. Y cuando es seguido, tiene ambos en el mismo. Se me puede quemar una ampolleta y las otras van a seguir funcionando. Pero, si yo lo. Por eso es en paralelo, porque si yo lo hago en corriente continua, cualquiera de las luces que se queme, se me apaga todo. Las luces del árbol de Pascua, ¿son continuas o paralelas? Continuas. Se te quema una luz, se apaga todo. Eso es continuo.
Y eso nosotros lo vamos a trabajar y vamos a sacar el voltaje, el amperaje y vamos a hacer ese tipo de trabajo. Y hay personas que les gusta y estudian electricidad porque conocer la electricidad, los circuitos, todo lo que conlleva, aparte que después te va a generar tus buenas lucas cuando vas a la construcción y te tienen que contratar a un electricista. No cualquier persona puede ir y hacer conexiones, tiene que ser autorizada y por cada punto ganan dinero. Mientras más puntos tiene una habitación, más dinero ganan. Por eso que a veces la gente dice, no, pongamos una luz aquí y otra allá nomás, porque sale tan caro y tienen que aprender a hacer, igual que en arquitectura, el diseño de cómo va a ir ese circuito eléctrico y pensar, si yo lo conecto con esto otro, ¿se irá a apagar, irá a hacer corte? ¿Cómo lo tengo que diseñar? Y obviamente está la electrónica, y la electrónica también es otro mundo interesante, ¿ya? Y uno puede aprender a hacer esos cálculos y a ustedes les puede gustar y a lo mejor puede ser una de las cosas que quieran estudiar. También vamos a hablar de aparatos tecnológicos, cómo funcionan, ¿ya? Con esta corriente eléctrica y obviamente que nos facilitan la vida. Si nosotros vemos acá, tenemos muchos aparatos tecnológicos, ¿ya? Y cómo ellos están funcionando, cómo algunos están dando luz, otros están llevando el sonido, están mostrando bien una imagen. El mismo internet, que para estar conectados con las personas que van a estar en la clase virtual, estamos aquí inmersos en un mundo completamente tecnológico y todo funciona con electricidad. Y en agosto vamos a hablar de estructuras electrónicas básicas de los átomos. ¿Qué significa? Vamos a recordar primero a los primeros científicos que empezaron a hablar de modelos atómicos. Vamos a estudiar el átomo, vamos a hacer cálculos, ¿no es cierto?, de cuántos protones hay, cuántos neutrones hay, cuántos electrones hay, y ahí vamos a seguir con el mundo químico, ¿ya? Salimos de la parte física y vamos a empezar a hablar de química. Y vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no es cierto?, de lo que es átomo, elemento químico, para poder después resolver los ejercicios de química. Y ahí llegaríamos hasta el mes de agosto. Obviamente que cada unidad, cada tema, lo vamos a ir reforzando con guías de aprendizaje. Ahí está. Y aquí ya vamos con la última parte que también es interesante. En el mes de septiembre vamos a hablar de presión. Podemos hablar de presión atmosférica, podemos hablar de fluidos, presión hidráulica, y cómo esa presión hidráulica es capaz de mover vehículos pesados. Yo puedo ser flaquita, presiono la palanca de una hidráulica y sería capaz de levantar un vehículo, porque eso me ayuda, la presión hidráulica es como que hace más liviana las cosas. La gata de los autos, tengo que cambiar la rueda y voy a poder yo mover la gata y levantar el auto para poder cambiar el neumático. Y eso es presión hidráulica. Y presión atmosférica, vamos a estudiar la presión atmosférica y cómo influye la presión atmosférica en nosotros. Por ejemplo, cuando voy subiendo el cerro y empiezo a sentir que la cabeza me va a estallar, significa que está aumentando la presión atmosférica y al aumentar genera un peso en mi cuerpo. Y ese peso en mi cuerpo, esa diferencia de presión con la que yo tengo en el interior de mi cuerpo, hace de que yo me empiece a sentir mal a grandes alturas. Y lo mismo si lo hace un buzo. Si el buzo va a las profundidades, también tiene que hacerlo calmado, porque si no se nos van a generar burbujas de nitrógeno en el cuerpo cuando queramos salir y si lo hacemos muy rápido. Generalmente los buzos tienen que entrar a unas cámaras de descompensación, porque si no lo hace, se generan burbujas en el cuerpo y la persona puede llegar a morir. Y es por la presión que hay en el fondo marino también. O sea, hacia ambos lados, hacia la atmósfera o hacia el fondo del mar, vamos a trabajar con presiones distintas. Y ahí nosotros podemos ser capaces de hacer cálculos y verificar cómo va a ir cambiando la presión a distintos niveles sobre el nivel del mar, a ciertas alturas. Si voy, por ejemplo, al Machu Picchu, ¿cómo me voy a sentir? ¿Cuál es la presión que tengo yo? ¿Qué presión se generaría ahí en el cerro? También es un tema interesante de evaluar y ahí estamos hablando, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo cuando hablamos de presión atmosférica
cómo se generan los distintos climas, cuando llueve, cuando no llueve, cuando hay nubosidad, qué cambios se genera. Y ahí genera distintos cambios en la presión. Después ya vamos a pasar netamente a lo que es la teoría de la evolución. Yo sé que hay muchas personas que no creen en la evolución, pero yo, por el hecho de haber estudiado ciencia, tengo que tratar de dar una explicación de cómo apareció en este planeta Tierra el primer ser vivo. Y no puedo cerrar los ojos y decir, no hay otros seres vivos en otros planetas. A lo mejor tienen formas distintas a nosotros dependiendo de las características que tiene otro planeta. ¿Ya? Porque todo va a depender de las condiciones. Aquí en nuestro país, si yo me voy a la Antártida o a Punta Arenas, también me tengo que aclimatar, y eso significa que también mi cuerpo va a tener que adaptarse a una nueva temperatura. Si me voy al norte, y yo vivo en la zona central, también me voy a tener que aclimatar. Cuando uno hace esos cambios, significa que está realizando un proceso evolutivo. Estoy haciendo ciertos cambios. Dime. No, por ejemplo, son los virus y las bacterias que representan evoluciones mucho más rápidas. Sí. Los organismos celulares tienen por sí. Por ejemplo, el mismo virus del COVID. ¿Cuántos tipos de virus hay en la actualidad? Y esto partió el año pasado. Como 4 cepas. Hay 4 cepas distintas. Significa que mutó. ¿Y por qué mutó? Porque vio que algunos organismos lo lograron detener y no provocaba el mismo daño que provocaba en sus inicios. Por lo tanto, se hace más resistente y muta. Porque si no, nosotros ya nos vamos adaptando, y así nosotros también nos adaptamos. Nuestro sistema inmunológico se adapta y se sabe defender contra ese virus. Pero resulta que ahora viene otra cepa. Mi sistema inmunológico va a tener que crear unos nuevos anticuerpos para atacar a la nueva cepa. Y eso es lo que dice el compañero, van evolucionando más rápido que nosotros, porque van mutando genéticamente. ¿Ya? Y ahí vamos a hablar, ¿no es cierto?, de estos procesos evolutivos y de los científicos que hablaron de evolución y cuáles fueron las teorías que ellos postularon para poder explicar esta gran diversidad de especies que hay en nuestro planeta. ¿Ya? Cuando uno habla de gran diversidad de especies, los distintos tipos de vegetales, distintos tipos de árboles, y todos los tipos de animales que existen, la cantidad de especies que existen. Tú puedes ver un género, por ejemplo, el perro. ¿Cuántas razas de perro hay? Muchas. Y eso generó una diversidad de especies, significa que ellos también fueron evolucionando y dependiendo cómo fueron haciendo también las cruzas. ¿Ya? Nosotros también hay distintos tipos Nuestras de- razas también. Nosotros en nuestra propia familia, papá y mamá iguales, y todos mis hermanos son distintos. Es más, a veces ni siquiera logramos ser compatibles con mi propio hermano. Y tienen que buscar a otra persona que sea compatible. Porque genéticamente se van haciendo tantas conexiones genéticas distintas que eso hace que yo sea distinto a mi hermano. Y las personas que viven en lugares cálidos no tienen los mismos aguantes que las personas que viven en lugares fríos. Todos se tienen que adaptar, pero se puede lograr. Genéticamente tú lo puedes hacer, te puedes adaptar, ¿ya? Pero todo viene de la genética, o sea, si todos los organismos han evolucionado es porque hay una información genética. Y los genes han ido mutando y cambiando. Por ejemplo, en nosotros, se dice que antiguamente teníamos una colita, porque tenemos coxi. El coxi es un vestigio de que tuvimos cola. Está la abuela del juicio. Significaba que antes éramos no más carnívoros, sino que esa muela del juicio era porque nosotros nos alimentábamos de vegetales muy duros. Por lo tanto, teníamos que tener esas muelas que eran mucho más resistentes, y en la actualidad nuestra alimentación ha cambiado. Puedo comer carne, puedo comer vegetales, o ahora, ¿no es cierto?, puedo cambiar incluso de qué tipo de alimentación quiero tener. Y esa alimentación va a generar cambios en tu cuerpo. En los mismos pajaritos, un tipo de pájaro vive aquí y encontró esta semilla. Voló a otro lugar y ya no encontró la misma semilla, encontró otro fruto y empiezan a adaptar el pico. Pero obviamente no es de un día para otro, sino que él, el original, cuando genera nuevas especies, nuevos hijos, ya los otros vienen evolucionados y vienen con un pico distinto porque es otro el alimento que hay. Incluso cambia la conducta de apareamiento. Por ejemplo, el que se fue de aquí, fue a otro lado,
encontró otras condiciones y se quiso devolver a su lugar de origen, las especies que quedaron acá ya no lo reconocen, ni siquiera se va a poder aparear con otros pájaros que en un inicio eran iguales a él, porque ya tuvo un cambio genético y los de acá ya no lo van a reconocer y por lo tanto no puede haber apareamiento. Es así la genética. O sea, yo viajo, no significa, chiquillas, que nosotros vamos a viajar y vamos a llegar pero completamente distinto y no vamos a ningún quillotano nos va a convencer. No es eso. En nosotros es un proceso mucho más lento, pero en los animalitos se da mucho más rápido, porque tienen que aprender a sobrevivir. En cambio, nosotros tenemos muchas formas para poder sobrevivir. En cambio, los animales no, ¿ya? Tienen que buscársela y si quiere sobrevivir se tiene que adaptar o si no desaparece. Pero eso es un tipo de teoría de evolución. Es un tipo de teoría de evolución. Selección natural y completamente distinta. La selección natural es la que aplica para nosotros. ¿Qué significa la selección natural? Que va a sobrevivir el que esté más capacitado y adaptado. Si yo no... La jirafa tiene dos explicaciones, según Lamarck y según Darwin. ¿Pero qué significa? Que si yo no me adapto a las nuevas condiciones, desaparezco. Y no solamente en vida, dime. Por ejemplo, dos ejemplos, los tiburones y los cocodrilos. Los tiburones y los cocodrilos. Que nunca cambiaron, excepto en producción a su tamaño. Sí. Y muchos si estaban en la tierra o fueron al mar, dependiendo de dónde buscaban alimento. Nosotras, chiquillos, dime. Hay una teoría de nosotros como ser humanos, de cómo fuimos el primer animal que fuimos nosotros, y dice que no es el mono, era un pescado, o sea, un pez. Era un pez que cuando la tierra empezó a, una de las que dice, la tierra empezó como a bajar su nivel de agua, los peces empezaron a quedar sobre la superficie de la tierra. Entonces ahí fueron evolucionando y se fueron convirtiendo en los monos. Pero, por ejemplo, el pez que salió se convirtió en reptil. Pero un mamífero, como la ballena, que era un mamífero y tenía patas, no logró adaptarse acá o quiso alimentación, fue al mar y en el mar con los años perdió sus patas porque ya para qué iba a querer patas. Entonces ahí va dependiendo de cómo yo me adapto. En nosotros los seres humanos, que es un proceso evolutivo mucho más lento, les pongo un ejemplo. Yo que soy profesora de la vieja escuela por los años que tengo. Yo estudié en la época en que ni siquiera existía la fotocopia. Nosotros teníamos que ir a una biblioteca y escribir todo, ¿ya? No teníamos computadora, no teníamos máquina de escribir y después fueron apareciendo distintas máquinas de escribir. Nosotros nos teníamos que dar ese trabajo de escribirlo todo a mano. No existía la fotocopia, había que hacer un mapa, tenía que mirar el mapa, dibujar el mapa. Y después fueron apareciendo todas las otras cosas. Hoy en día, si yo no me adapto a esta nueva tecnología de cómo hacer esta nueva modalidad de clase, yo quedo obsoleta. Significa que no evolucioné con la tecnología. Y si yo no me adapto a la nueva tecnología, a mí me dicen, ¿sabe qué? Lamentablemente no te adaptaste, no puedes seguir trabajando en este sistema, porque no lograste adaptarte y aprender los nuevos requerimientos. Eso también es un tipo de evolución tecnológica, cómo yo me adapto a los cambios que están ocurriendo en mi lugar de trabajo. Un doctor, los doctores antes no tenían tantas máquinas o tantas formas de hacer análisis para exámenes. Si ellos no aprendieron a utilizar esas máquinas o aprender a leer los análisis, iban quedando obsoletos. Por eso que de repente uno dice, este doctor abuelito como que no cacha mucho, o hay doctores viejitos que todavía escriben en un cuaderno, o tienen fichas, porque no se adaptan a escribir todo en un computador y tener todo almacenado. Entonces me va pillando la máquina tecnológica. Y eso también es una evolución. Y esa evolución tecnológica es mucho más rápida, pero nosotros para que generemos un cambio tiene que pasar mucho. Pero sí se generan, por ejemplo, ¿terminó? Cancelar. Ahí. Sí se genera, ¿no es cierto?, ese cambio cuando mi material genético va cambiando. ¿Y cuándo va cambiando? Cuando yo busco una pareja con la cual quiero tener hijos. Y mis hijos buscan sus propias parejas y ahí ya van cambiando las características fenotípicas que se llaman, que es lo visible.
Y ahí decimos que hemos ido cambiando. O si tú miras la familia para atrás, todos eran morenos, pero resulta que ahora en las nuevas generaciones también hay personas rubias, colorinas. ¿Por qué? Porque nos fuimos mezclando con otros tipos de género. Y ahí fuimos haciendo cambios. No sé qué hora es. Se me apagó el teléfono. Entonces, Chiquillos, ¿hora? La de 23. ¿Y hasta qué hora es? 5:30. Ah, ya, estamos justos. Se cambió. Ahí. Entonces, la evolución, hay evolución cultural, hay evolución étnica, hay evolución de especie. Pero eso va a depender de cómo yo entiendo lo que me explican. Yo tengo que hacer ciencia, tuve que aprender evolución, comprender la evolución, pero también soy cristiana, creo en Dios. Entonces me pueden decir, bueno, ¿y cómo si la Biblia le está diciendo esto? ¿Cómo usted puede estar hablando de que el hombre viene del mono, como dijo Darwin? Pero la Biblia es un libro. Ese libro lo escribieron hombres. Y a lo mejor cuando la persona que escribió me dijo que en un día Dios hizo todo esto, y es cierto que Él es omnipotente y Él es capaz de hacer muchas cosas, pero nosotros podemos ver que un árbol que parte desde la semilla demora muchos años y hay otros millones de años en crecer. Significa que yo adapté la forma en la que yo iba a escribir la historia. ¿Ya? Ya hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento. Y a mí también eso me hace creer porque los científicos hasta el día de hoy no han podido crear vidas, a pesar de que sabe que todos los seres vivos, todos nosotros y los animales y los vegetales tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, otros azufre, fósforo, pero somos la misma base que es el chón. Y a pesar de que los bioquímicos, los genetistas tienen todas esas nociones, no han sido capaces de crear vida. A lo más que llegan a proteínas. ¿Y eso qué me puede decir? ¿Y qué me puede decir eso? ¿Somos capaces de generar nuevas vidas? Podemos hacer copias, por ejemplo, que éticamente está prohibido, pero yo ya estoy partiendo de una base de algo que me está dando la información, pero yo generar algo nuevo no soy capaz. La base no la puedo tener. ¿Y eso qué me dice? ¿Cómo hay vida? Que hay un creador. No lo podemos ver, no sabemos cómo es, cómo fue, pero me hace creer, porque ¿cómo apareció la vida? Si hasta el día de hoy, con todos los avances científicos, no lo podemos explicar. Todavía no se puede explicar de dónde viene el hombre. Te pueden explicar que el pez pasó a reptil, el reptil pasó al Archaeopteryx, que era ave reptil, de ahí vinieron las aves, los mamíferos, y el hombre. Quizás no somos lo suficientemente inteligentes para saberlo. O a lo mejor no son, correcto. Entonces, ¿qué dice el científico? Lo que pasa es que anda un eslabón perdido. Y yo desde que tengo uso de razón, con los años que llevo hoy día, todavía sigue perdido el eslabón. Y eso me hace creer en un ser superior. Y ahí nosotros optamos por el tipo de religión que queramos tener. Pero no podemos cerrarnos también al conocimiento científico. Y por último, ya que está terminando mi horita, me cuesta que avance, ahí está. Tipos de evaluaciones. Vamos a hacer una diagnóstica para ver cómo estamos, sin nota. Formativa, ¿qué significa? Cuando yo hablo de una evaluación formativa, cuando ustedes participan en mi clase, me hacen preguntas o hay otras personas que son capaces de también aportar y responder. Eso es formativo. Estamos, incluso yo, incluida en el grupo, aprendiendo nuevas cosas. ¿Ya? Y la sumativa, no vamos a hacer pruebas, pero vamos a trabajar las preguntas esenciales en cada guía. Y es ahí donde usted se va a tener que defender con todo para contestarme esa pregunta y yo decirle, logró tener un 7 porque está excelente su respuesta. ¿Ya? Y lo puede lograr, porque yo le voy a decir, y si le agregas algo más, y si le pones un poquito más de esto, te falta esto otro, no significa que yo te voy a decir, no, ya entregaste tu respuesta, así que te pongo la nota que hay nomás. No, todo lo contrario. Yo te voy a decir, mira, ¿te acuerdas de esto? Agregas esto otro, cosa que todos tengan excelentes notas. Y así ayudamos al famoso NEM. Y aprovechemos, porque las universidades están matriculando con NEM y no con resultados PSU. Así que están viviendo lo mejor, porque tienen la opción, mejorando su NEM.
¿ya? Y pueden estudiar lo que ustedes realmente quieran. Así que aprovechen sus clases, chiquillos. Un gustazo de conocerlos, de estar con ustedes. Y bueno, ahí vamos a ir trabajando en el transcurso del año, si Dios así lo quiere. Cuídense mucho, ¿ya? Para que nos sigamos viendo. Sí. Chicos, esperemos el timbre y Guarden el sus orden de la... cositas y hay que dejar ordenado y también no salir con orden, tenemos que ver todo. Sí, el mismo Espero, orden que llegaron, por favor. espero que les haya gustado la clase, el resumen que hicimos a grandes rasgos de lo que vamos a ver este año. Graciela dice que muchas gracias. Un gusto, profe, súper claro. Ah, qué bueno. Ya, Sergio se despide, Dayana se agradece, dice muchas gracias. Ahí puede ir. Chao, fue muy entretenida la clase. Cuídense todos. Muchas gracias, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Chao chicos, que estén bien. Chao, chao. Cuídense mucho. Le voy a explicar cómo ¿Sí? se usa esto. Ya, a ver, vamos, porque aquí.